¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos ¿Cómo días. están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, tener documentos. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. No nos olvidemos también revisar las actividades de la plataforma, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de la Inquisición, ¿no? O mejor conocido como el Tribunal de la Santa Inquisición, que prácticamente fue una institución, en este caso, creada por la Iglesia, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de castigar a aquellas personas que mantenían, pues, otras posturas religiosas, ¿no? Hablando de religiones paganas, hablando directamente de la creación en contra de herejías que prácticamente eran religiones, ¿sí? Que no ostentaban de una gran veracidad, ¿no? Y dentro de ello, la Santa Inquisición, en este caso, trató de una u otra manera, en este caso, expandir su religión del catolicismo y eventualmente, en este caso, eliminó de la peor manera a aquellas personas, en este caso, que mantenían, pues, religiones diferentes, ¿no? Aquí tenemos... Listen, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. En donde prácticamente podemos observar algunas imágenes de cómo se daban, ¿sí? Aquellos juzgamientos de las personas que obviamente contaban con otro tipo de religión y en algunos casos prácticamente utilizaban lo que son instrumentos bastante terribles, en este caso, para supuestamente purificar a las personas, ¿no? Entonces, el Tribunal de la Santa Inquisición prácticamente fue un organismo que directamente juzgó, castigó, asesinó, en este caso, a personas que directamente, o a grupos, ¿sí? Que obviamente no compartían sus mismos términos religiosos, ¿no? Muy bien, por ejemplo, acá, miren, en esta imagen de aquí podemos palpar a una persona, ¿sí? Que prácticamente estaba siendo torturada, ¿no? Miren, aquí directamente tenemos lo que es una especie de rueda, ¿sí? Aquí tenemos a su verdugo y sobre todo aquí tenemos pues a los sacerdotes o a los monjes, ¿no? Que prácticamente, ¿sí? Miren, en estas imágenes de acá también podemos observar cómo eran juzgados a aquellas personas, ¿sí? Muy bien, ¿qué fue de la Inquisición? Me ayuda por favor en la lectura la señorita Rosita Jiménez, por favor. Buenos días, Licen. Muy buenos días. ¿Qué fue la Inquisición? Santa Inquisición o simplemente Inquisición se llama a una serie de instituciones pertenecientes mayormente a la Iglesia Católica y dedicadas a la detención, persecución y castigo de la herejía. En sus posibles facetas, dicha persecución era llevada a cabo por los inquisidores, agentes eclesiásticos con la potestad de someter a juicio la fe de los ciudadanos y de ejercer hasta cierto punto roles policiales, judiciales y punitivos. Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida en mano de la Inquisición, sometidos a tortura física para obtener confesiones de brujería, hechicería, herejía o sodomía, y a castigos ejemplarizantes que iban desde la quema en la hoguera hasta el ahogamiento. Incluso se llegó a someter a juicio animales, bajo la lógica de que albergaban entidades demoníacas, así como sancionar y destruir libros y perseguir a sus autores. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer, ¿no? Que la creación del Tribunal de la Santa Inquisición prácticamente fue con la persecución, ¿no? Sí, castigos, eventualmente eran afectados a los ciudadanos, en este caso que no aceptaban la religión, a acusaciones como tal, ¿no? Si bien es cierto, no hay una cifra exacta de cuántas personas, ¿sí? Fueron asesinadas, fueron castigadas directamente por el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Ellos prácticamente consideraban a la tortura un medio de purificación
Es decir, que si una persona en este caso era juzgada por el Tribunal de la Santa Inquisición, era sometido, ¿sí?, a las acusaciones, después al juicio y eventualmente después a las torturas, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer que prácticamente la tortura física era la más cruel de todas, ¿no? Y obviamente, pues, los instrumentos que utilizaban para asesinar a las personas, ¿no? Con el término de que las personas obviamente eran acusadas de utilizar lo que era brujería, hechicería, ¿sí? O cosas que eventualmente estaban en contra de los designios de Dios, ¿no? Aquí también podemos hablar de castigos ejemplarizantes como la quema, la hoguera, ¿sí? Hablamos directamente el ahogamiento e incluso se llegó a someter a juicios animales, ¿no? Bajo la lógica que albergaban entidades demoníacas. Justamente dentro del Tribunal de la Santa Inquisición fue una época en donde las mujeres, en este caso, fueron consideradas pues brujas, ¿no? Y bajo la lógica de las brujas, que prácticamente el Tribunal de la Santa Inquisición acusaban a las mujeres que prácticamente curaban malestares o enfermedades con remedios de la naturaleza, y por ende, pues, ellas empezaron a ser sometidas y castigadas, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, en el caso directamente del juzgar a unas personas, tenemos diferentes formas, ¿sí? Para juzgar a una persona, tenemos diferentes acciones. Sin embargo, para aquella época prácticamente se establecía, ¿sí?, con quemar, ¿sí?, a las personas que prácticamente, según su visión, ¿sí?, practicaban lo que se conoce como la hechicería, ¿no? Por ejemplo, acá, nosotros alguna vez hemos escuchado el término de las brujas. Sí, listen. Sí, listen. Sí, listen. Ya, muy bien. ¿Sobre qué trata o quiénes son las brujas? Las que practican la magia, pero la magia negra. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más? Pueden ser, en esa época les También, veían como a las sanadoras como brujas y hechiceras y solamente ocupaban las hierbas de la naturaleza para curar. Las veían mal. Muy excelente, muy bien. Si bien es cierto, para aquella época prácticamente las mujeres empezaron a utilizar lo que son los remedios o a la naturaleza, ¿sí? Para curar diferentes enfermedades, ¿no? Cuando una persona se enfermaba, solamente se acercaba el sacerdote, el monje o el fraile, daba una oración, y si la persona sobrevivía, obviamente era por voluntad de Dios. Si la persona directamente fallecía, eventualmente era por un designio de Dios. Es decir, no hacían directamente nada por salvar la vida de la persona, ¿no? Y en ese momento la mujer prácticamente empezó a curar enfermedades con remedios de la naturaleza. Y por ende, sí, al no tener lo que son pruebas, por decirlo así, fehacientes de la voluntad de Dios, eventualmente empezaron a condenar a las mujeres, ¿no? Y para asesinar a las brujas, prácticamente bajo su visión, era quemarlas, ¿sí? Eran quemarlas, ¿no? En algunos casos. Aquí también persiguieron a uno de los animales que nosotros tenemos en casa, ¿sí? Que son los más consentidos. ¿Qué tipo de animal será? Los gatos. el perro o los perros. Muy bien, en el caso de los gatos, excelente, ¿no? Prácticamente empezaron a perseguirlos a ellos porque obviamente pues creían que los gatos prácticamente albergaban lo que se conoce como espíritus malignos, demonios, ¿sí? Y ellos en su momento también fueron castigados, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo se daban este tipo de juicios, de cómo prácticamente las personas, en el caso de las mujeres, ¿sí?, conocidas como brujas directamente por ellos, miren, eran amarradas lo que era a una madera bastante grande en forma de cruz, ¿sí? Aquí podemos verificar la imagen cómo directamente la ataban con sogas, las amarraban directamente con la cruz en sus manos y obviamente empezaban pues a quemarlas. ¿Sí? Entonces, miren, acá también tenemos otra forma de tortura, ¿sí? Utilizando lo que son diferentes herramientas, ¿sí? Con la finalidad, supuestamente, de purificar el alma.
Sí, las herramientas que prácticamente ellos realizaban eran las más atroces. Se considera también de que las herramientas que ellos practicaban netamente destacan, sí, más de 100 herramientas de tortura, ¿no? ¿Alguna vez hemos visto tal vez la Dama de Hierro? No, Licen. Sí, la dama, la dama de hierro, muy bien. La dama de hierro prácticamente es como un sarcófago, sí, pero lleno de púas. ¿Ya? Y que prácticamente era otra herramienta que utilizaba pues el Tribunal de la Santa Inquisición. Era una situación muy difícil y que obviamente aquellas personas que no compartían la misma religión, que tal vez imponían lo que son nuevas teorías, creaban nuevos libros, pero siempre con la finalidad de destacar a Dios. Si no le estaban, obviamente eran quemados, perseguidos y en algunos casos podían salvarse, ¿sí? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura. El origen. El señor o la señorita, me ayuda por favor. La señorita Priscila Cojitamo, por favor. Origen. Buenos días, Licen. Muy buenos días. Dice, origen, la Inquisición encama el espíritu de las naciones europeas luego del ascenso del cristianismo, que empezó a considerar a los herejes como enemigos del Estado. Así se crea la Santa Inquisición en 1184 en, ay no veo, en Languedoc, al sur de Francia. Era una institución para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, cuya doctrina contradecían el canon católico. Luego se aplicó en momentos específicos como el Reino de Aragón en 1249, sentado así las bases para que luego fue la célebre Inquisición española, una de las más crueles de la historia, y también en Portugal y en Roma, llegando incluso a las colonias de América. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos palpar, ¿no? Que el origen prácticamente se dio cuando el cristianismo en su momento logró tener bastante apoyo, bastante extensión, ¿no? Y se crea directamente en 1184 al sur de Francia. Prácticamente la creación se dio para perseguir, ¿sí?, la herejía de los albigenses y los cátaros, ¿no? Que prácticamente ellos mantenían otras posturas religiosas que hacían frente en este caso al canon católico, ¿no? Y obviamente con el pasar de los años empezó pues a fortalecerse esa institución, ¿no? En el caso del Reino de Aragón, el Reino de Aragón, ¿en dónde se ubicaba? ¿En qué territorio o en qué país? En España, Licen. En España, muy bien. El Reino de Aragón prácticamente se instaló el Tribunal de la Santa Inquisición en los años de 1249, ¿no? Y bueno, en este caso, todo el Tribunal de la Santa Inquisición, creado en diferentes partes del mundo, encarnaba las mismas actividades, ¿no? Y en el caso directamente de la Inquisición española, fue la más difícil, por decirlo así, porque ellos prácticamente, cuando llegaron a nuestro territorio, cuando Pizarro directamente secuestró a Atahualpa, derrotó al Imperio Inca, y pues ellos empezaron a juzgar a la población indígena y a asesinarla, ¿no? Y obviamente aquí también podemos detallar de que Atahualpa en su momento también fue juzgado por el Tribunal de la Santa Inquisición y asesinado, ¿no? Como ustedes saben, Atahualpa fue capturado por Pizarro y eventualmente pues buscaron la manera de liberarlo, entregándole 3 cuartos gigantescos de oro, parte de la promesa que le había hecho en este caso a Atahualpa a Pizarro, ¿no? Sin embargo, Pizarro no cumplió y pues lo asesinó. ¿De qué manera murió Atahualpa? ¿Será que Ahorcado. murió quemado ¿Lo envenenaron, Listen? Lo o ahorcaron, envenenado? dicen. Excelente, muy bien. Aquí directamente se establece de que Atahualpa fue ahorcado, ¿no? Entonces, miren, primero, antes de matar a Atahualpa, le dieron un nombre.
¿sí? Los españoles, ¿no? Con el nombre de Francisco, ¿sí? Y eventualmente, pues, lo juzgaron y lo asesinaron. Por ende, también se cataloga que con la llegada de Pizarro, la Inquisición, pues, vino de su mano, ¿no? Aquí también podemos observar, ¿sí? Cómo era el método de tortura de la rueda que se le conoce, ¿no? Miren, aquí directamente está la iglesia, aquí está el verdugo, en donde prácticamente tiene que girar, ¿sí? Y aquí directamente las extremidades de las personas iban estirándose, ¿no? Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente destacaba lo que era el Papa, ¿sí? Para crear lo que son las bulas. Las bulas prácticamente eran normativas que permitían a los sacerdotes castigar y asesinar a las personas, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí podemos observar, ¿sí? Una representación de cómo quemaban a las mujeres, ¿sí? Entonces, miren, la colocaban con un palo central en forma de cruz, las rodeaban directamente de madera, ¿sí? Las personas directamente estaban a su alrededor, y aquí estaba el verdugo, donde prácticamente colocaba el fuego y pues la asesinaba. Entonces, miren, eran muertes sumamente duras, sumamente difíciles, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si nosotros nos quemamos un poquito el dedo, ¿sí? ¿Cómo es la sensación? ¿Cuántos días nos duele? Es de la sensación de dolor y ardor. Ya, muy bien, Y si son excelente. hombres, les dura más que a las mujeres el dolor. Puede ser, muy bien, puede ser. Entonces, miren, nosotros al quemar nuestro dedo, eventualmente pues tenemos un dolor bastante fuerte, ¿no? Miren, entonces para ellos en su momento pues el quemar el cuerpo, ¿sí? De una persona realmente era una situación terrible, ¿no? Se considera que de las peores formas que existen para morir es quemado o ahogado. Sí, entonces realmente las torturas eran muy fuertes, ¿sí? Y que obviamente fueron expandiéndose por todo el mundo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Vilma, por favor? Buenos días, Lice. Muy buenos La días. La Inquisición en la Edad Media. A lo largo de la Edad Media, la Inquisición tuvo varias fórmulas y apariciones. La primera fue la Inquisición episcopal, fundada en el siglo XII en el sur de Francia, mediante la bula Abolendam del Papa Lucio III. En ella se le daba a los obispos el deber de extirpar la herejía, actuando como jueces y verdugos en su diócesis. Pero funcionó de manera irregular y esporádica. Por esta razón se crea en 1231 la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal, mediante la bula Excommunicamus del Papa Gregorio IX. En esta nueva aparición, la organización dependería directamente del Sumo Pontífice y no de los obispos locales, y recaería en las órdenes mendicantes, especialmente en los dominicos. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Aquí podemos ver directamente que la primera, sí, Inquisición como tal, prácticamente fue creada en Francia mediante la bula de Papa Lucio III, ¿no? La bula conocida como Abdomalá, que prácticamente daba la potestad, ¿sí? De que en cada territorio en donde estaba directamente dominado por la iglesia, prácticamente logre crearse esta institución, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de extirpar, ¿sí? Las herejías, ¿no? Y obviamente colocaban acá tanto como jueces y verdugos, ¿sí? En este caso, a los obispos, ¿no? Muy bien, también en 1231 se crea la Inquisición Papal, aquí directamente aparece la bula Excommunicamus, que prácticamente daba la potestad, ¿sí? A los sumos pontífices, es decir, al Papa prácticamente, para la potestad de juzgar a las personas, ¿no? Miren, aquí directamente ya se crearon dos bulas, es decir, dos normativas que estaban vigentes dentro del Tribunal de la Santa Inquisición. Miren, aquí podemos observar otra persona que también está siendo juzgada, aquí directamente observamos a una mujer que está siendo castigada, y aquí tenemos otras formas de tortura que prácticamente implantó el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Muy bien, la Inquisición en la Edad Media.
Me ayuda, por favor, en la lectura, ¿sí? El señor Christian Stalin Sumi. ¿Estamos ahí, por favor? Sí, buenos días. Muy buenos días. La Inquisición en la Edad Media. Posteriormente, en 1252, el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos de la Inquisición, mediante su bula ad extirpanda. Esto dio origen a toda una variedad de penas aplicables, entre los que estaban la pena de muerte para los herejes que no abjuraran de sus falsos credos. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también, pues, damos entre los años 1252 la creación, ¿sí? O la aprobación para torturar lo que son a las personas con la finalidad de obtener su confesión. La mayoría de las personas que eran juzgadas realmente eran inocentes, ¿no? Pero las torturaban de tal manera, ¿sí? Para que ellos directamente terminen diciendo que eran culpables, ¿no? Y obviamente después, ¿sí? Asesinándolos de las peores maneras. Miren, por ejemplo, acá podemos observar cómo directamente colgaban a las personas, y aquí otras formas de castigarlas, ¿no? Sí, siempre directamente con la potestad de un obispo, de un sacerdote o de un monje, ¿no? Porque ellos prácticamente daban la autoridad, ¿sí? Dentro de estos actos de tortura, ¿no? Ahora, la Inquisición española, ¿me ayuda, por favor? ¿Sí? El señor o la señorita. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alison Chiles? ¿Estamos ahí? Señorita Alison. ¿No? ¿No Sí, está? Sí está. Muy buenos días, por favor. ya. Aunque ya había aparecido el reino de Aragón, la Inquisición fue instaurada formalmente en el Reino de Castilla en 1478 por la bula de Exigit Sincera Devotions. El Papa Sixto cuatro, El que era Papa, ¿no? Sí. para combatir las influencias de los judíos conversos en la Sevilla de la época. A diferencia de otros capítulos de la Santa Inquisición, esta fue promovida por la monarquía, es decir, por sus majestades católicas, y pronto extendió su dominio a otros territorios, e incluso a las colonias americanas. Así terminó convirtiéndose en una herramienta del poder real, como una suerte de organismo policial interestatal, común a todos los territorios españoles. Excelente, señorita. Muy bien. 10. Ahora, aquí también podemos establecer, ¿no? Que se crea la bula Exigit Sincerate Demonios, que se le conoce, ¿no? Que prácticamente aquí establecía, ¿sí? Lo que son normativas en la Sevilla de aquella época para extirpar lo que se conocen los pecados, ¿no? Y eventualmente aquí estaban en contra directamente de los judíos. También podemos hablar, ¿sí? De que el Tribunal de la Santa Inquisición trataba directamente de establecer nuevas formas de monarquía, es decir, que la Iglesia también esté controlando junto con el emperador, ¿no? Y aquí también podemos establecer de que los españoles, con la conquista que llegaron a nuestro territorio, la mayoría de las colonias directamente pasaron a ser sometidas por la Inquisición, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes de cómo ahorcaban a las personas, ¿sí? Y de cómo directamente estos eran formas
para torturarlas, ¿no? Miren, las colgaban de esta manera, aquí también las castigaban con las peores maneras, aquí directamente utilizaban herramientas, en este caso, para asesinarlos, ¿no? Aquí también podemos establecer que los primeros tribunales dentro de América fue en el territorio de México, en Lima, en Cartagena de Indias, hablando directamente del territorio de Colombia como tal, ¿no? Muy bien, aquí podemos hablar en este caso de que en México, ¿sí? Fueron los conquistadores españoles en donde practicaron estas formas de tortura en los habitantes de Tenochtitlán, ¿sí? Que prácticamente era la ciudad más importante, ¿sí? De aquel entonces en México, ¿no? También podemos hablar, ¿sí? De que se crea el Tribunal de Santo Oficio, ¿sí? Con la finalidad de ayudar al Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, miren, podemos determinar diferentes formas de castigo, ¿sí? Ahora, torturas de la Santa Inquisición. Me ayuda, por favor, el señor Mesías Tenelema, por favor. Señor Mesías, ¿estamos ahí? Buenos días, dicen. Muy buenos días. Torturas de la Santa Inquisición. Los métodos de la Inquisición eran particularmente violentos. La tortura, la humillación pública y la muerte eran prácticas comunes en su lucha por imponer el dogma cristiano. Eran practicadas bajo el precepto de que la mortificación del cuerpo salvaba o purificaba el alma, de modo que era normal ejercer violencia sobre un acusado hasta arrancarle las confesiones deseadas. Una vez obtenida, se procedía a un castigo ejemplarizante con la quema o la hoguera o el ahogamiento y a menudo los bienes y propiedades del sentenciado eran confiscados por la iglesia. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no? De que la religión para aquel entonces pensaba que torturando el cuerpo, ¿sí? Prácticamente lograba purificar el alma, ¿no? Y para ellos prácticamente era una situación muy normal, ¿no? Aquí también podemos establecer de que todos los bienes de la persona que era juzgada, ¿sí? Que era asesinada, prácticamente pasaba a ser el control de la iglesia en general, ¿no? Muy bien. Aquí podemos hablar de algunas acusaciones emblemáticas y de algunos personajes que prácticamente establecieron algunas normativas, ¿sí? Pero ellos también en su momento también tuvieron que tratar de salvar su vida, tratar directamente de tratar de retractarse, como se le conoce, ¿no? Cuando ellos directamente aportaban diferentes formas, diferentes teorías, sin la presencia de Dios. Y obviamente, si no la tenían, eran perseguidos, ¿no? Uno de esos casos fue el caso de Galileo Galilei, ¿no? Galilei fue acusado por defender el modelo heliocéntrico. ¿Cuál es el modelo heliocéntrico? ¿Sí? ¿Cuál es el modelo heliocéntrico? No era era de eso de lo que era de la Tierra y de los planetas que se movían alrededor del Sol. Muy bien, excelente 10. Entonces, miren, dentro del término heliocéntrico prácticamente se establecía que la Tierra gira en torno al Sol, ¿no? El científico Galilei, defensor del modelo copernicano del sistema solar hasta el día de hoy, es una de las grandes mentes de la humanidad. Tuvo que vérselas en el siglo XVII con los tribunales de la Inquisición. Se le acusaba de atentar contra las consideraciones eclesiásticas al defender al modelo heliocéntrico, la Tierra gira en torno al Sol, que el geocéntrico, el Sol gira en torno a la Tierra.
propuesta por Aristóteles y defendido por el canon eclesiástico. Entonces, miren, cualquier persona que establecía nueva teoría, nueva ley, ¿sí? O tenía pues la presentación de algún libro y no estaba directamente aceptado o dándole participación a Dios, eventualmente pues los libros eran destruidos, eran quemados y las personas pues obviamente tenían que ser juzgadas, ¿no? En algunos casos bastaba directamente con pararse en las plazas públicas, decirles que estaban equivocados y obviamente pues la iglesia en ese caso también no los perseguía, ¿no? Aquí también podemos establecer las acusaciones que llegó a tener el señor Galilei. En dos oportunidades se juzgó a Galilei, en 1616 y en 1633. En el primero, su obra fue condenada y el segundo se le obligó a renegar, sí, públicamente de su teoría de admitir que se había equivocado, que la tierra no se movía. Aunque bajo la presión de la Inquisición, negó su propia teoría. Lo hizo a regañadientes, agregando, según la leyenda, un comentario desafiante que dice "Pour se mueve", y significa "y sin embargo se mueve". ¿Sí? Prácticamente estos documentos que nos hablan directamente del Tribunal de la Santa Inquisición, del caso de Galilei, eventualmente se encuentran en la Basílica de San Pedro, ¿no? En un documento en donde prácticamente él decía que se arrepentía de lo que él había mencionado. Entonces, miren, ¿cuál fue el temor? ¿Cuál fue el miedo que prácticamente obligó a que Galilei directamente lograra retractarse, ¿no? Muy bien, en el caso de Juana de Arco, ¿sí? Juana de Arco fue enjuiciada por herejía y fue quemada en público en Rouen. Otro célebre caso de los juicios inquisidores fue el caso de Juana de Arco, una joven guerrera del siglo XV que encabezó el ejército francés en contra de los ingleses, gracias a lo cual pudo coronarse con el monarca Luis VII. Juana fue capturada por los borgoñes y entregada a Inglaterra, cuyos clérigos la impusieron por herejía y fue quemada en público. Este juicio inquisitorial estuvo bajo el mandato del obispo Pierre Cauchon y fue claramente una represalia del tipo político disfrazada de eclesiástico. Miren, por ejemplo, Juana de Arco, que prácticamente fue otro personaje emblemático en el tema de guerras, en el tema de conflictos, ¿sí? Que prácticamente ayudó al monarca Carlos a llegar al poder, en su momento también fue enjuiciada, ¿sí? Y también quemada. Aquí también podemos establecer algunas imágenes de cómo directamente en medio del pueblo ella fue quemada, ¿no? Entonces, miren, si nosotros nos ponemos a verificar, ¿sí? ¿Cuántos instrumentos de tortura creó el Tribunal de la Santa Inquisición? Fueron pues los más terribles, directamente la cuna de Judas, que fue otra de ellos. Hablamos de lo que es la Dama de Hierro, ¿sí? Hablamos el toro, que prácticamente era un horno gigantesco en donde colocaban a la persona, cerraban el horno y eventualmente los gritos, los dolores de aquellas personas que eran juzgados se hacían a un grito similar de un toro. Entonces, miren, las atrocidades que prácticamente el Tribunal de la Santa Inquisición creó con la finalidad, en este caso, de establecerse en el poder y obviamente la postura de Dios se mantenga en todos los aspectos. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna inquietud, alguna duda, por favor? No, Licen. ¿No? Excelente, ¿no? No se olvidará, por favor, en este caso, de seguir revisando nuestros videos en las diapositivas, ¿no? Este video cuenta con solamente 10 minutos nada más para que lo podamos revisar en el tiempo directamente que tengamos en nuestra casa, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen... Licenciado, una preguntita. ¿Dónde Claro, podemos sí. revisar esos videos? Claro, podemos revisar en nuestra plataforma del Canvas, por favor. A ver, déjenme compartirles un segundito, por favor. Sí, aquí está, por favor. Nosotros tenemos acá nuestra plataforma, ingresamos a módulos, sí, muy bien. Y en módulos encontramos, pues, las unidades. Nosotros nos encontramos justamente en la unidad número 2 y ahí directamente, sí, al abrir, encontramos todos los temas que nosotros trabajamos. Ya. Muchas gracias, licenciado. Listo.
Muy bien. Entonces, nos quedamos hasta ahí, chicos. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Alicia. Gracias, Liz. Gracias. Profe.